Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar del libro El comedor de diario, que es una novela de María Angélica Bosco. Primero comenzar diciéndoles que al principio me confundió un poco porque la narración la realizan dos dioses lares que dialogan entre ellos, que conversan, que opinan, hasta incluso se enojan con los personajes que están protagonizando la historia. Todo ocurre en el seno de una familia burguesa argentina en el marco de un contexto internacional tumultuoso, donde aparecen muchas ideas políticas, ideas que se contradicen entre sí y que incluso contradicen a las ideas de la iglesia en ese momento. Los protagonistas de la historia son la familia Rossi, que se ha cambiado de domicilio y vive en un barrio que cambia drásticamente su estatus social y que es solventado por la nueva economía que tiene la familia, pero que con el pasar del tiempo se le dificulta un poco seguir manteniendo este estatus al que no estaban acostumbrados y que los descendientes después tienen que intentar mantener. La novela fue publicada en 1963 y posee una interpretación diversa de la historia y de las ideas que preocupaban a la familia argentina emergente de esa época. Más que nada la que vive en carne propia los sucesos que van entre 1920 y 1955. La historia muestra los diversos lazos familiares, donde aparece lo que es correcto, lo que no, lo que está permitido, lo que está prohibido, y cuáles son aquellas cosas a las que no les deberían prestar importancia a la familia argentina burguesa emergente en ese momento. Entre los personajes, digamos, los habitantes de la casa, está el padre, que es Aquiles, que impone todo por la fuerza sobre su esposa y sobre sus hijos. Tenemos a Adela, que es la esposa, que es muy sumisa y que lo único que le reclama es poder educar a su hijo más chico, a Carlos, bajo sus propias reglas. Entre el resto de los personajes de la historia aparecen algunos personajes muy estereotipados. Por ejemplo, tenemos a Ricardo, que se recibe de médico, que es el hijo que está siempre en lo correcto, que hace todo bien, lo permitido, pero al mismo tiempo es el que engaña a su esposa con la instrumentista quirúrgica, a la vista de todos e incluso hasta a la vista de los ojos de su esposa, que sabe que es engañada, pero lo toma como algo normal o como algo correcto dentro del ambiente en el que ellos se mueven. Después tenemos, por ejemplo, a Selmira, que es la hija sumisa, digamos, de la casa, que se casa con el hijo de un terrateniente, que lo único que hace es obedecer a su padre para mantener el estatus familiar y llenarse de hijos. Bueno, después tenemos los personajes de Carlos y de María Elena, que son aquellos que van a romper un poco con esta estructura. Son personajes más controversiales, participan en política, se ven envueltos en un montón de episodios un poco confusos. Y acá también está un poco la ruina de estos dos personajes y el desenlace final de la historia. La novela, confieso que al principio me costó bastante poderme enganchar, pero por esto de que la redacción, quienes estaban contando la historia, me confundía un poco. De hecho, me empezó a enganchar más o menos en la mitad de la historia y el libro tiene 253 páginas. Pero bueno, es una historia digna de leer. Una vez que uno se engancha con los personajes y con lo que está ocurriendo, no deja de leer y sigue, sigue, sigue. Yo diría que la novela es un gran pantallazo de una época, de una época y de una sociedad argentina muy marcada, ¿sí? Por ciertas leyes, por cierta estructura familiar, que es digna de leerse. Yo sí le hubiera quitado quizás el relato de los dioses lares, que confundía un poco entre medio y no tenía para mí un sentido. Bueno, les cierro este video con leyéndoles una frase que me gustó mucho del libro, que dice: si uno se queda en Buenos Aires, se petrifica. Hay que salir para darse cuenta de que nada de lo que ocurre en la Argentina tiene importancia. Me gustó mucho porque, bueno, los argentinos muchas veces tenemos como ese pensamiento de que todo lo que nos está pasando o lo que pasa en el país le importa a todo el mundo. Y veo que esta historia nos termina de demostrar que no es así. En el siguiente video les voy a hablar de un libro que estoy leyendo en este momento, que es muy famoso, que es Cumbres Borrascosas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!